tal? Muy buenas tardes. Los saluda, como ya es una costumbre, Luis Ángel Hurtado. Sean bienvenidos a este tercer programa de esta primera temporada de Hablemos de Comunicación Digital. A raíz de sus comentarios y de ciertas interacciones que hemos tenido por parte de en otros espacios, el día de hoy vamos a tener con nosotros a un especialista en el tema de los videojuegos. Sí, los videojuegos. Un tema que básicamente debe de ser tratado, debe ser analizado, y qué mejor que con un especialista. Yo le doy la más cordial bienvenida a David Cuenca, al doctor David Cuenca, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y un especialista en la materia. David, te saluda Luis Ángel Hurtado. Buena tarde. ¿Qué tal, Luis Ángel? Todo un gusto y un placer participar en tu programa. Celebro y congratulo mucho estos espacios. Perfecto, David, pues vamos a comenzar esta plática porque es un tema, como ya lo hemos trabajado, lo hemos venido platicando, es un tema que genera tabús, hay muchos tabús alrededor de los videojuegos, y qué mejor que tú para que empecemos a desglosar este rompecabezas que tenemos y empezar a armarlo. Me gustaría iniciar esta conversación contigo para preguntarte qué entendemos o qué son los videojuegos. Claro, los videojuegos son sistemas electrónicos a través de los cuales es posible obtener una información específica que en sus inicios, en los años 70, preveía entretenimiento. Sin embargo, hoy un videojuego es un sistema digital de comunicación e interactividad para la conformación de comunidades virtuales. Un videojuego antes era un sistema de salida de información básica donde tú podías apretar un botón y un personaje hacía alguna acción dentro de un marco de posibilidades dinámicas. Hoy en día son espacios de exploración, son espacios de experimentación, son espacios hipotéticos para la suplantación de roles y actividades a través de los cuales los jugadores van aprendiendo diferentes actividades o van de alguna manera conformando sociedades digitales dentro de esos espacios por los mismos entramados que permite el videojuego a través de sus distintas redes y sus distintos mecanismos en los cuales es posible expresarse. Es un sistema de expresión digital muy importante que merece y necesita estar hoy en día en la dimensión de medio de comunicación. David, acabas de tocar un tema muy interesante, que es un antes y un después. Sobre Claro. ese punto, entonces, ¿qué diferencias podríamos destacar sobre la forma en que se venían haciendo videojuegos, estos primeros inicios, a la modalidad que actualmente ya estamos viviendo? Sobre todo porque hoy en día los videojuegos ya son una modalidad en la cual, pues, básicamente, como tú bien lo acabas de señalar, son un medio de comunicación y en la cual también se aprovecha precisamente de otro medio, que es Internet. ¿Qué diferencias hay entre la forma en que se venían haciendo los videojuegos tradicionalmente a la forma que actualmente se están desarrollando los videojuegos? Por supuesto, aquí hay que destacar dos dimensiones de la creación y del propio objeto como tal. En términos de su creación, los videojuegos eran hechos en los 70s y 80s básicamente por un equipo muy reducido de personas, que incluso era una sola persona, diseñador, programador, el quien hacía el gameplay o las mecánicas y dinámicas del juego, básicamente era una persona o un grupo de personas muy reducido. Hoy en día los videojuegos son contemplados por estudios que se consideran básicamente eh, AAA, es decir, sistemas de producción de videojuegos para gran escala, con grandes públicos, con entregas que van a tener secuelas y que van a dejar dividendos millonarios a sus creativos. Eso por un lado, ¿no? Aunque también hoy en día existen los videojuegos independientes, pero su producción requiere de una serie de departamentos muy amplios de personas para poder hacerse. De hecho, los diseñadores y los comunicólogos hoy tienen una labor muy importante porque pueden participar dentro de ese campo, no solo generando guiones para el videojuego, historias y tramas, sino también pueden diseñar los niveles y las experiencias de juego para que los jugadores vayan a tener una determinada experiencia. Ahora bien, la otra dimensión, que no es necesariamente la de creación, sino la del objeto mismo, en términos de, digamos, de su presentación del título como tal. En los 80 podíamos ver que los juegos eran básicamente sistemas de entretenimiento,
de información, de entrada de información, que brindaban una cierta respuesta de acuerdo al programador como tal. Hoy en día, los niveles de inteligencia artificial que posee un videojuego, así como las capacidades de propia participación vía multijugador en línea, hacen de los títulos experiencias que no son terminables de alguna manera. Son cajas de arenas abiertas que permiten la experimentación y, por supuesto, la creatividad de los propios jugadores. Son espacios en donde es posible crear, destruir, recrear, e incluso hoy en día muchos videojuegos son escenarios en donde tú puedes crear tu propia experiencia de juego, ya no necesariamente la del diseñador, que era una básica o una mirada específica que tenía de acuerdo a unas dimensiones de programación y de diseño que en su momento se dieron. Hoy en día el jugador se ha vuelto más que nada un co-creador para la construcción de este tipo de experiencias. David, en ese sentido, tú tocas un tema interesantísimo, que es la parte activa ya del consumidor, ese rol de que antes eras emisor o más bien receptor, digamos, pues, de una plataforma que ya estaba diseñada, que ya estaba exprofesa, a una modalidad en la cual pues no solamente eres receptor, sino también puedes ser generador o puedes ser emisor. En ese sentido, ¿qué tanta necesidad o qué tanto transformó Internet la forma en esta parte de interactividad entre el usuario o el consumidor y, por supuesto, el creador de videojuegos? Pues para empezar, los títulos de juego se volvieron cada vez más, de alguna manera, eh, se podía compartir la experiencia en sus inicios. Es decir, los primeros títulos que utilizaban Internet eran Doom, por ejemplo, del año 95, en donde tú podías jugar ya en modo cooperativo con otras personas que no eran con las que presencialmente estabas llevando a cabo tu experiencia, sino con gente de otro lugar en el mundo. Eso abría, por supuesto, la práctica del juego a la posibilidad ya no de verte confrontado con gente directa, sino con personas de cualquier parte del mundo, ¿no? La experiencia se hizo global y eso hizo que, por supuesto, existieran cada vez mayores necesidades de que la gente estuviera involucrada en una experiencia en donde pudieran llevar de alguna manera su propia cultura, sus propios rasgos identitarios a la práctica y a la partida del juego. En ese sentido, Internet hizo y detonó, por supuesto, una serie de títulos como Age of Empires, los títulos multijugador en línea, los MOBA, los Battle Arena y los MORPG, que hoy en día son títulos que se encuentran entre los tops mundiales de títulos preferidos entre las comunidades de jugadores. ¿Por qué? Porque la capacidad de tener Internet brindó de ciertos mecanismos de comunicación que no tenía el videojuego fuera de línea. Es decir, cuando tú juegas en Internet, no solo juegas con otra persona. Cuando juegas en Internet, tú puedes comunicarte mediante diferentes vías, ya sea la vía auditiva, mediante los micrófonos en tiempo real, ya sea puedes utilizar el chat que se encuentra en, el mismo, en la misma consola del juego, o bien te puedes comunicar a través de distintos otros mecanismos que son hacer tus propios streams o tu cast del videojuego en tiempo real mientras tú estás jugando y mostrarle a otros tus partidas mientras otros están viendo. Algo que se ha detonado actualmente y es muy importante mencionarlo es el sistema de streaming del videojuego. Los videojuegos han detonado hoy una práctica muy importante que ya existía desde el Internet mismo. Cuando la gente empezaba a lanzar sus transmisiones de videojuegos preferidos, había quienes incluso estaban a la espera de que algún profesional lanzara una nueva aventura dentro de una plataforma, que tuviera una cierta actividad dentro de un juego. Hoy en día hay gente que ya no juega, se dedica a ver a otros profesionales jugar. Esa es una actividad muy redituable en términos económicos, que ha impactado muchísimo en la industria del videojuego y le ha levantado muchísimo más todavía de lo que ya ha ganado en términos de dividendos económicos y también geopolíticos de alguna manera. Es el streaming, gracias al Internet, ha potencializado las capacidades de expresión en tiempo real de la propia plataforma de juego. Si tú te pones a ver, por ejemplo, en plataformas como Twitch o Facebook Gaming, en donde todo el día están haciendo streams, todos los días millones de personas de videojuegos, eso significa que el Internet le dio la posibilidad a millones de
personas demostrar sus partidas de juego y no nada más el profesional de las partidas de juego. Además, dio la oportunidad de lanzar una nueva forma de hacer videojuegos desde los mismos profesionales participando en ligas de profesionales. Abrió el videojuego a los deportes electrónicos, es decir, lo que hoy conocemos como esports o deporte electrónico es una de las esferas más importantes dentro del deporte que existe en el mundo y también es una de las esferas más redituables dentro del campo de la producción de medios digitales. Es una de las instancias que genera una mayor cantidad de dividendos económicos y hoy en día se ha considerado incluso un deporte olímpico. Para estas Olimpiadas que desafortunadamente no se ha podido llevar a cabo debido a la pandemia global, Japón iba a mostrar toda la fuerza que los esports tienen, e incluso se esperaba que se dieran medallas olímpicas a los atletas virtuales que juegan videojuegos y que participan en esta práctica de forma de interconexión a escala global. Vaya, el Internet lo que ha hecho es que ha potencializado la práctica de juego, pero al mismo tiempo ha desencadenado otros rituales distintos, que no solamente es la práctica, sino la contemplación, la coparticipación, a tal grado que hoy, por ejemplo, te voy a poner 3 casos en donde el videojuego ha transfigurado sus prácticas cotidianas. La primera son los speedruns. Varias universidades alrededor del mundo, por solo poner un ejemplo, realizan speedruns, son partidas de juego en tiempo real, lo más rápido que se pueda llevar a cabo una partida de juegos. En ese sentido, buscan a los atletas más importantes de las facultades para que compitan entre ellos por tiempo récord y hacen la transmisión a escala global a través de Internet, ya sea YouTube, Facebook, etcétera. Y en ese mismo espacio generan un vínculo para hacer donativos para la propia universidad, para algún departamento que necesite algún apoyo o alguna persona en particular que necesite algún apoyo también para una investigación, para libros, etcétera. Y de esta manera levantan su propio, pues se apoyan económicamente, ¿no? Otra práctica que ha detonado muchísimo es el caster. Hoy en día, así como existen personas que se dedican a hacer transmisiones y comentarios, sobre todo profesionales, acerca del deporte, el box, la lucha libre, etcétera, hoy en día los casters son comentaristas, comunicadores profesionales que se dedican de forma precisa a dar cuenta de cómo se lleva a cabo una partida de juego. ¿Cómo se hacen, por ejemplo, los esports? Necesitan hoy más que nunca profesionales de la comunicación que transmitan y comenten a la gente, así como un Martinoli, pues, pero del mundo de los videojuegos, que sepa de la industria, que sepa de los tópicos y del lenguaje que hay alrededor de la industria del juego, que sepa qué es un Lancer, que sepa qué pasa cuando, bueno, hay muchísimos tópicos alrededor de las prácticas de juego. Y un tercer campo en donde ha venido a modificarse la sociedad a partir de del propio videojuego son los videojuegos serios, los serious games. Los serious games son los videojuegos en donde se utilizan estos sistemas tecnológicos al beneficio de diferentes espacios de la sociedad. Por ejemplo, están los news games, que son los videojuegos noticiosos, en donde se hace una actividad documental. Y en esta partida de juego no únicamente vas tú a conocer un hecho noticioso, sino que vas a tomar una posición y vas a tomar más de una postura. Existe más de un rol que tú puedes tomar y colocarte para poder comprender un hecho tanto documental como noticioso que sucede alrededor del mundo. Títulos muy importantes sobre ello es, por ejemplo, Darfur is Dying, títulos en donde tú puedes conocer qué es lo que está sucediendo en África y tomar partida tanto, por ejemplo, como una persona que está sufriendo, siendo una víctima colateral de los ataques que están ocurriendo todos los días de grupos paramilitares en esa zona, que acaparan el agua, por ejemplo, y que la van administrando, haciendo una mafia dentro de ello, ¿no? Ese tipo de títulos de juego te permiten conocer ese entorno y vivir esa experiencia, tener una encarnación de lo que está ocurriendo ahí. Otro tipo de videojuegos serios es el videojuego político. No es nada raro, y todo el mundo lo sabemos, que existen instancias como el Ejército de los Estados Unidos que patrocina títulos de videojuegos. Ellos mismos tienen sus propias licencias y estos títulos de juego los utilizan para que sus
proscriptos se puedan enrolar para tratar de enganchar públicos al mundo de la milicia, pero también los utilizan a manera de simulador ya dentro de la práctica de la propia formando los soldados como tal, ¿no? Eso no es ningún secreto, eso es algo que ya se viene haciendo desde los 90. Títulos como USA Soldier es uno de los títulos más importantes de ese corte. Otro tipo de videojuegos serios, además de los noticiosos y de los militares, son los videojuegos para la salud. Este tipo de títulos lo que te van a permitir es que tú tengas de alguna manera la posibilidad de conocer ciertos fenómenos dentro del campo de la promoción de la salud que ocurre en la escala global. Por ejemplo, hay títulos que te enseñan a conocer la pandemia global que estamos viviendo ahorita, a conocer a una persona que es el COVID-19 y cuáles son las consecuencias que hasta ahora conocemos ocurren en el cuerpo humano. Este tipo de títulos enseñan también, por supuesto, a hacer ejercicio. Es una subrama de los deportes, de los serious games llamado Excel Games. Vaya, hay una serie de títulos dentro de los serious games que han mostrado que el videojuego es un asunto serio. Ya no es un asunto, digamos, de entretenimiento y de escape. Hoy en día el videojuego lo que está dando cuenta es que se trata de un sistema de participación interactivo que contiene unas capacidades ápticas, es decir, de expresión usuario-máquina, mayores a otros sistemas de expresión, como es la televisión, la radio y el propio Internet. Y lo que está haciendo es que está amalgamando, e incluso podríamos decir que fagocitando, características en términos de su arquitectura interna de otros medios. Y además posee la capacidad de experimentación mediante la interactividad y una participación mayor que permite una inmersión ya no psicológica como ocurre con una novela o al ver una película, sino de forma más física cuando tú estás participando co-creando la historia dentro de ella. Entonces los videojuegos se han vuelto cada vez industrias más competitivas, se han vuelto escenarios, digamos, de grupos políticos, particularmente en donde se distribuyen, lo que ha hecho que sus mismas entregas, sus mismas producciones estén acaparadas por ahora ya grandes grupos que son, conocemos todo el mundo, Nintendo en Japón, en Estados Unidos, vaya, existen Electronic Arts, Midway, etcétera, pero también Europa tiene su propio nicho, tiene también Francia tiene sus propios lugares. Sabemos que Microsoft tiene una gran apuesta en Estados Unidos por hacer también consolas de juegos, y básicamente los pequeños títulos son absorbidos por ese tipo de empresas. Obviamente también existen de forma independiente, más allá de los títulos indie, que son absorbidos por estas empresas, títulos independientes en Internet que se lanzan, ya sea a través de sistemas en donde podemos conocer arte y hacer arte a través de un videojuego, ya sea sistemas independientes donde hacen crítica a alguna región, algún grupo político, o incluso invitan, seguramente tú recordarás, a darle un zapatazo a Bush, a jugar en ese sentido, ¿no? Y este tipo de títulos lo que hacen es que evidencian de alguna manera los malestares de la propia sociedad, lo que todos los días estamos sufriendo. Pero también su industria hoy se ha vuelto ha acaparado unos grupos muy pequeños en ese sentido. David, aprovechando esta parte que ya nos acabas de hacer una taxonomía de tipos de videojuego, me gustaría preguntarte, o más bien entrar a una situación pues muy criticada también de los videojuegos, o que se les ha tratado de culpar esta parte. Precisamente estamos por cumplir un año de la masacre que hubo en Estados Unidos en contra en ciertas tiendas departamentales, en contra de un público migrante, principalmente hispano, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que esto era provocado también por la gran influencia que ejercían los videojuegos, porque estos eran un nicho de violencia exacerbada. Desde tu punto de vista, ¿qué pasa con ese terreno? ¿Los videojuegos realmente generan violencia? ¿No generan violencia? Tú me acabas de decir que hay videojuegos que son educativos, otros que tienden a ser empáticos, etcétera.
aprovechando, digamos, tu expertise, me gustaría que platicáramos un poco sobre eso. Claro que sí. Y nuevamente, insisto, es todo un placer poder charlar estos temas de forma rigurosa en espacios como el tuyo. Celebro mucho esto, que la comunicación digital sea vista desde diferentes ángulos. Respecto a la violencia, primero te voy a comentar lo siguiente. En enero de este año, hicimos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales una rueda de prensa con distintos medios en los que tratamos nosotros de dejar nuestro posicionamiento como académicos, ofreciendo información científica respecto a la violencia y los videojuegos. ¿Por qué? Porque acababa de pasar lo de Torreón, del estudiante que había asesinado a su maestra y ya está a punto de matar a sus compañeros, ¿no? Constantes en donde se asumen culpables al videojuego, ¿no? Nosotros en ese momento hicimos un posicionamiento argumentando lo siguiente. En una primera mirada, existen diferentes tipos de violencia. Esto lo aseguraron especialistas médicos psiquiatras. No toda la violencia es mala. Existen violencias que permiten descargar la libido hasta tal punto en donde finalmente todos los seres humanos lo hacemos como parte de nuestra propia naturaleza cuando tenemos algún problema y algún error. Entonces, primero hay que pensar que el tipo de violencia agresiva es al que se hace atención y se le presta foco rojo cuando se habla de videojuegos, ¿no? En otro momento, nosotros detectamos, haciendo un pequeño rastreo sobre el caso de Torreón, que el estudiante portaba una playera que decía Natural Selection, que hace alusión a un videojuego de 2003. Sin embargo, la misma playera la utilizó uno de los muchachos durante la masacre en Columbine, en Estados Unidos, que seguramente tú recordarás, en donde dos estudiantes se metieron a la escuela en Columbine y masacraron con armas de alto calibre a sus compañeros de escuela y después ellos mismos se quitaron la vida. Uno de ellos traía la playera blanca con una leyenda que decía Natural Selection. Finalmente, logramos detectar que se trataba quizás de un cosplay, de una imitación, de una recreación de parte de ese joven, de ese niño, porque era un niño, de lo que sucedió en Columbine. En un tercer momento, lo que hizo el gobernador mismo de Torreón fue decir directamente que había sido el videojuego el culpable, sin buscar otras fuentes, sin hacer una pesquisa más grande, sin buscar más fuentes, digamos, periciales para obtener ese hallazgo, ¿no? Esa deducción. Entonces nosotros ubicamos 3 investigaciones para tratar de contravenir esa idea directa sin fundamentos sobre la violencia de los videojuegos. Una vez que nos dimos cuenta de que existen muchas violencias, una vez que detectamos que este caso era muy sospechoso y que había quizás otras variables que incidían en la posibilidad de la violencia videojuego, porque el caso del videojuego, ¿dónde está? En todo momento. ¿Cómo relacionaron en Columbine el videojuego y estos muchachos, ¿no? Natural Selection es un videojuego del 2003 y el masacre en Columbine es de finales de los 90. No coincide, ¿no? Pero vamos a pensar que el videojuego era, ¿no? Pudiendo quizás pensar que era el heavy metal o que eran otras variables, ¿no? Otras coartadas. Entonces dijimos, vamos a utilizar 3 investigaciones rápidamente. En el 2018, en Hannover, en Alemania, el Instituto Clínico de Investigación de esa universidad determinó que no existe una relación entre la violencia y los videojuegos. ¿Por qué? Porque hicieron un estudio a más de 1000 estudiantes en donde lograron determinar, después de hacerlos exponer a diferentes dosis de videojuegos altamente violentos, que la violencia que ellos veían en pantalla no la replicaban cuando salían a la calle y cuando estaban en su familia o en otras actividades. Más bien se dieron cuenta que no existía una relación directamente proporcional videojuego violento. El año siguiente, en Estados Unidos, en Nueva York, se hizo una investigación en donde se buscaron los patrones del electroencefalograma para mostrar si había diferencias entre personas que jugaban y que no jugaban en su espectro mental y durante el juego violento
y quitándoles después el juego violento, lograron después de hacer un mapeo muy grande, determinar que no existían variaciones en términos de las disposiciones bioquímicas del cerebro a la hora de jugar con títulos altamente violentos y quienes no lo hacían. Y bueno, finalmente otra investigación también fuera de Europa y de Estados Unidos, una investigación mexicana que hicimos nosotros, logró establecer que la relación violencia y videojuegos también tiene que replantearse debido a que se les estimaba de alguna manera a partir de representaciones sociales. Nos tratamos de preguntar quiénes eran las personas que hablaban más sobre violencia y videojuegos y determinamos que quienes acercaban la violencia al videojuego eran más personas que no jugaban, utilizando como marco teórico obviamente a Moscovici y su idea de las representaciones sociales, dando cuenta de que más bien era como un estigma sobre el que el videojuego ya cargaba, como un paliativo para que la sociedad, cuando tiene algún problema, busque algún responsable de ciertas actividades, ¿no? Entonces, una vez después de pensar de que no existen una violencia, sino muchas, y de que muchas violencias se han representado y se han cristalizado en una, que es la violencia sexual, sangrienta, eh, totalmente con una libido mórbida, digamos, eh, golpe, agresión, etcétera, etcétera, y que además los casos en donde se ha involucrado el videojuego y la violencia de forma puntualmente ya en casos de hechos reales de violencia y muertos en escuelas, etcétera, eran muy ambiguas las aproximaciones. Y después de trabajar con este estado de la cuestión, digamos, que hicimos para tratar de ubicar dónde estaba la violencia en el videojuego, logramos decir lo siguiente, Ángel. Logramos afirmar que no existe una relación directa entre la violencia y los videojuegos. No solo por las cuestiones que te afirmo en este momento, sino también porque nosotros como jugadores, como expertos del videojuego, como casters y como streamers también del videojuego, logramos entender que no necesariamente vas y tomas un arma de forma automática cuando alguien te dice está el arma ahí. Pensar que una persona se va a convertir en un asesino por ver series de asesinos en la televisión sería negar 50 años de teoría de estudios culturales, de estudios críticos, de estudios postcoloniales y de la decolonialidad dentro de los estudios de la cultura en las sociedades. Sería regresarnos al punto de vista de la aguja hipodérmica de los años 20, etcétera, en donde se estimaban los estudios de sociología muy tempranamente que existían de forma casi automática instrucciones que los medios ofrecían y que la gente, de alguna manera, iba a responder. Todos como expertos en el área, todos como conocedores de esas disposiciones y además de saber en carne viva la propia teoría hecha cuerpo en nosotros, logramos también afirmar eso, que es cierto que los juegos tienen cierta cantidad de violencia y que existen videojuegos muy violentos, no necesariamente quiere decir más violencia, más agresivo. Más violencia en el juego, tú eres más agresivo. Y además, en los videojuegos se pueden hacer muchas cosas. Hay un título que se culpa mucho y se llama Grand Theft Auto. Seguramente lo habrás escuchado. Es un título de simulación de mundo abierto, en donde, por ejemplo, en Grand Theft Auto San Andrés, se simula la ciudad de Los Ángeles en una ciudad ficticia llamada San Andreas. En ese lugar tú puedes ir a pasear, puedes correr, puedes tomar un auto y pasear, puedes navegar en barco. En los últimos títulos puedes viajar en avión, puedes ir a un edificio y buscar un empleo, vaya. Pero mucha gente busca, en específico, violencia y golpes. Habiendo un montón de cosas. Quizás el videojuego no es ni bueno ni malo, solamente es un dispositivo que rinde a los intereses de las personas o las exigencias que previamente tenemos. De alguna manera, pensar que el videojuego es violento, jugar videojuegos hace violento, le da también mucho crédito a la propia plataforma de juego, siendo un agente alienante, una herramienta que te va a transfigurar tu psiquis en una persona que tú no eres, ¿no? Como si tomases una pastilla. De ahí otro gran problema, la relación del videojuego y la adicción. También es cierto
cierto que así como existen adictos al celular, a internet, adictos a la cafeína, adictos a la Coca-Cola, vaya, pensemos en los problemas que tenemos ahorita de obesidad y de salud por las adicciones a mucho tipo de agentes, no podemos relacionar directamente una bolsa de Sabritas, vaya, o una Coca-Cola como un videojuego, porque tiene químicos que están actuando sobre el organismo. Además, yo te voy a plantear tres cosas. Se dice que una adicción lo es tal cuando genera un síndrome de abstinencia. Necesitamos estudiar muchísimo si el videojuego lo está generando. No lo hemos indagado y lo afirmamos. El manual de DSM-5 de enfermedades psiquiátricas, de enfermedades mentales, lo incluyó como un padecimiento. Pero ahora, ¿sabes qué está haciendo con la pandemia? La OMS misma, que sacó ese mismo manual, está invitando a la gente a que jueguen videojuegos durante la pandemia. Hay que tener también cuidado de las instituciones cuando están haciendo una afirmación. Segundo, ¿qué es lo que hace una adicción? Una adicción, cantidades cada vez más altas. Tu dosis necesita ser más elevada. No sabemos si el videojuego tiene esa disposición. Y un cambio cerebral a través de esas mismas dos elementos, que será el tercer agente que produce una adicción. Tenemos mucho por descubrir del videojuego. Pero ¿sabes qué es lo que ha pasado aquí, Luis Ángel? Ha pasado algo muy importante. Ha pasado que el videojuego cada vez que da un paso hacia adelante en términos académicos científicos, se dan dos hacia atrás por parte de la opinión pública, por parte de algunos sectores religiosos, políticos y económicos con intereses particulares que buscan retrasar el progreso de la tecnología. Imagínate que hoy tenemos en los videojuegos realidad virtual y aumentada, que los videojuegos hoy nos están ayudando a tratar de conocer nuevas herramientas tecnológicas, a hacer adelantos, vaya, pero se dan dos pasos atrás por la violencia y las imágenes representadas en términos de machismos, etcétera, ¿no? Otra cuestión que se le dijo mucho al videojuego fue el autismo social, seguramente lo habrás escuchado. Es que jugar videojuegos te va a hacer una persona solitaria, que va a hacer que tú no interactúes y pierdas habilidades de sociabilidad con otros. Cuando salió Second Life, la plataforma de juego, que es un mundo virtual simulado, los Sims, por ejemplo, también para Play o Xbox, etcétera, vinieron a contravenir muchas de esas ideas o creencias generalizadas y dieron cuenta de cómo la gente hoy prefiere incluso socializar de forma digital, con gente de otro país, con gente de otro continente, y aprender idiomas dentro de la plataforma, o aprender formas culturales, costumbres, hábitos que jamás iba a comprender, incluso tener relaciones afectivas que se desarrollan dentro de esos núcleos, hacer comunidades virtuales, vaya. Eso en su momento fue totalmente eclipsado por la idea de que el videojuego te iba a ser autista social y tú no ibas a poder charlar con nadie. Y ahora en tiempos de pandemia tenemos que pensarlo muy claramente, ¿no? Ahora, decía yo de la realidad virtual aumentada del videojuego. Pensemos en Pokémon Go. ¿Te acordarás el boom que tuvo del 2016, ¿no? Cuando Niantic Labs, por ejemplo, se unió con Nintendo para hacer un título que tuviera no solamente las capacidades de inventario, de búsqueda, de mecánicas de juego de Pokémon, sino que tuviera también portales y toda la realidad aumentada, ¿no? Ambas sinergias lograron un título único. Hizo que la gente que tanto criticaban, que decía, jugar videojuegos te va a hacer sedentario y no vas a salir, hizo que la gente saliera. ¿Ok? Entonces dijeron, es que la gente está saliendo y allá afuera es peligroso, mejor métete. Y ahora que estamos en pandemia, que Nintendo sextuplicó sus ganancias en solo 3 meses, imagínate lo que está ocurriendo, ¿no? Las transformaciones que hay por ahí. También necesitamos hacer una economía política del videojuego, porque se dice mucho de las industrias que hay, los tres grandes polos, Francia, Estados Unidos y Japón, pero no se dice de todo lo que hay alrededor que está moviendo esa industria y que es absorbido. Todos los crowdfundings, microtransacciones, la monetización, todos los sistemas más allá del AAA y del indie como polos, todo lo que existe alrededor dentro de su economía y donde la gente cuando ve un título free to play, gratis para jugar, sabes que no es gratis, sabes que le estás dando tu big data,
sabes que te lo estás ayudando a través de tus hábitos de consumo a hacer de esta plataforma una experiencia cada vez más integral y profesional y te la da a través del mismo creativo que eres tú el jugador. En fin, para cerrar esta idea, lo que sí quisiera decirte, Luis Ángel, y a tu público, es que jugar videojuegos hoy ya no es esa práctica de gente que está perdiendo el tiempo. Hoy están ganando dividendos económicos en trabajos como atletas profesionales. Van a ser medalleros olímpicos, imagínate. Puede ser beta tester, programador de videojuegos, diseñador de videojuegos, comunicólogo dedicado al diseño de videojuegos, a la narración de videojuegos, a la música para videojuegos, producción audiovisual en todo sentido, pero no te digo más. Pero además de eso existen muchas otras áreas en donde puedes tú generar dividendos. Puedes ser caster de videojuegos, puedes hacer tu streaming de videojuegos. Bueno, si te digo el inventario no acabamos. Y además, los videojuegos hoy, jugarlos, están sirviendo a diferentes posibilidades. Por eso muchas esferas de la sociedad las están retomando. La publicidad hoy tiene a los advert games, los videojuegos en donde se ponen hoy estrategias novedosas para hacer diferentes mecanismos de venta de bienes y servicios. Seguramente te acordarás de Pepsi Man en los 90, a través del PlayStation. Bueno, una campaña en donde Pepsi, pues lanza un producto y hay un videojuego para que la gente se enganche. Hoy en día es de lo más común hacer transmedia utilizando videojuegos y son uno de los mecanismos más atrapantes y adictivos por la propia gamificación que pueden proveer. Vaya, las empresas utilizan videojuegos para hoy hacer que sus propios empleados se encuentren más armónicos y adecuados en un primer contacto con el entorno laboral. A través de un juego es más fácil que alguien se aproxime con otros y pueda desenvolverse, ¿no? Y vaya, aparte de la milicia, aparte de la salud, aparte del arte y todos esos lugares que te digo, hoy en día las capacidades van hasta el mundo de la literatura, si lo quieres ver así. El videojuego tiene una narrativa, una retórica procedural, para comenzar. Tiene una forma de atraparte y de envolverte de que la literatura en sí no tiene. Y además tiene una literatura ergódica, tiene una literatura de experimentación que tú vas descubriendo y revelando y que no termina en una sola línea, es múltiple. Y propiamente eso tiene que ver con el antecedente de los librojuegos, en donde había más de una opción, ¿no? Pero esto se ha abierto a muchas posibilidades. Hoy lo que necesitamos es empezar a abrir más todavía la mirada sobre esta tecnología. Porque si nos vamos sobre la violencia, está perfecto que se estudie, pero que se estudie y que se digan aseveraciones con fundamentos, obviamente objetivos científicos, más allá de representaciones sociales. La violencia, el machismo, el autismo social, las adicciones y otros culpables que se le puedan meter al videojuego, necesitan entender que nuestra sociedad también es una sociedad muy contradictoria, en donde nosotros cómo hacemos la paz a través de la guerra. Nosotros cómo pacificó, vaya, cómo ordenamos la economía de un país endeudándolo con préstamos internacionales. Es decir, es una sociedad tan contradictoria en la cual vivimos ahora, en nuestra forma de hacer sociedad, que necesita explicaciones profundas y no miradas superficiales. Creo que la academia, si bien se tardó mucho en reconocer a los videojuegos como un objeto legítimo de estudio, yo, por ejemplo, mi tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado son de videojuegos, pero la de licenciatura era una cosa inimaginable. ¿Eh? ¿Dónde estudian videojuegos? No hay. Escápate a otro mundo. No hay. Ya sé, en Dinamarca están trabajando. Uy, pero ahorita ya tenemos afortunadamente en México algunos espacios, como la Finisterra, que está en la propia Facultad de Ciencias Políticas, en donde los estudiantes, si quieren trabajar su tesis de licenciatura sobre videojuegos, animes e industrias creativas semejantes, ya tienen un lugar en donde por lo menos los van a escuchar y entender de qué están hablando. Porque a mí me negaron en algún momento la posibilidad de trabajar ese tema. Es que eso no es académico, y sabes, eso no, ¿dónde está la comunicación ahí? Uy, para hacerlo entender fue una cuestión un poco larga, ¿no? Pero ahora que existe ya una apertura un poco mayor a esto y que hay bibliografía seria al respecto y que se ha estado trabajando en nuestro país con grupos muy pequeños, lo reconocemos, la Red Iberoamericana de Investigadores de Videojuegos, en donde
varios académicos estamos ahí metidos. Son pequeñitas, pero muestran ya el creciente interés que hay en toda la región por seguir trabajando esto académicamente. Finalmente, quisiera yo decir al respecto, sé que quizás conozcas tú estudiantes de comunicación que nunca supieron qué hacer al pensar este tema y desde dónde trabajar. Además y allende de las diferentes áreas y ángulos en los que ahorita te he comentado el videojuego, eh, hoy en día esta herramienta sirve para dar clases. Fíjate nada más. El edutainment es un sector de los videojuegos al servicio de la educación. No solamente se trata de prácticas en donde existan juegos involucrados, sino de plataformas especializadas que tienen un acompañamiento docente en tiempo real y que también tienen sistemas de enseñanza pedagógicos y estrategias didácticas incluidas dentro de la plataforma. Así es posible aprender economía, español, las áreas de la producción y un montón de cosas, ¿no? En fin, y creo que algo muy que quiero dejar muy claro es que el videojuego tiene hoy tiene una industria que genera más dividendos que el cine y la música juntos, pero en la cual nuestro país, a pesar de ser el mayor consumidor de toda la región americana, latinoamericana, perdón, peleándose con Brasil, el primer lugar, pero le gana, no tiene escuelas especializadas y no tiene grupos de investigación amplios y rigurosos. Es una contradicción que hice yo en un estado del arte internacional que desarrollé en el doctorado para esto, ¿no? Y es así de contradictoria en nuestra sociedad. Los países que más consumen tienen menos investigación. Y ese es el aporte que puedo decir. Híjole, David, me acabas de dejar pues con muchas interrogantes todavía, muchos elementos que desde mi punto de vista, como bien lo señalas, deben de ser analizados. Por eso también el motivo de este espacio. Me gustaría que retomáramos para un futuro programa algunos puntos muy específicos o generar el debate sobre puntos a desarrollar y no agotar, digamos, en un solo programa o en este programa esta dinámica o esta charla que estamos teniendo. En ese sentido, te agradezco mucho el haber estado con nosotros en este primer programa sobre videojuegos, Hablemos de Comunicación Digital, y la diferencia de tratar un tema desde la academia, por supuesto, y con todo el rigor posible, y la diferencia de hablar desde suposiciones. En ese sentido, te agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo al doctor David Cuenca que haya estado con nosotros en este programa. David, te agradezco muchísimo. Al contrario, Luis Ángel, un saludo a todo tu público y en verdad todo un placer. Celebro mucho que se estén dando estos temas de comunicación digital y en verdad todo un placer participar contigo. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, damos por concluido este tercer programa de Hablemos de Comunicación Digital. Como siempre, pues los saludo a Luis Ángel Hurtado y los espero la siguiente semana. Muy buena tarde.